¿sí? De las instrucciones call y ret. No se olviden que el día miércoles habrán visto en el Moodle tenemos el práctico de programación número 4 y en ese práctico va a entrar justamente lo que vamos a repasar, es decir, la subrutina con el paso de parámetros. Entonces vamos a ver si quedan algunas dudas al respecto. Vamos a repasar entonces a ver, señores, si quedan dudas. Hemos visto cómo trabajan las instrucciones call y ret. Call para llamar a una subrutina, una función, un procedimiento. Y ret para regresar del mismo. Hemos visto cómo funciona. Ahorita vamos a hacer un repaso de todas formas. Y luego vimos un área importante que es el paso de parámetros a la subrutina, a las funciones, etc. Bien, nuestro primer programita fue un paso de parámetros por valor. Acá está, dice paso a parámetros por valor. Como ustedes saben, a una subrutina, a una función, se le pueden pasar parámetros por valor o por referencia. Entonces, nuestro primer programita, muy sencillo, consiste en pasar a una subrutina un solo parámetro por valor. Y eso lo vamos a hacer a través de alguno de los registros del procesador. El programa consiste en lo siguiente. Definimos una variable. En este caso a nivel de quad word. Con este valor inicial. Y dijimos el programa es muy sencillo. Va a pasar entonces el valor de la variable a la subrutina. Y la subrutina lo único que va a hacer es calcular el cuadrado de dicho valor. Ok, entonces, antes de llamar obviamente a la subrutina, antes de llamar call, obviamente tengo que pasarle los parámetros. En realidad se dice que el programa que llama a la subrutina, a la función, le pasa este argumento, ¿sí? A la subrutina, a la función, y la subrutina lo toma como, ¿sí? Como su parámetro. Por eso se llama paso de parámetro. Bien. Como ven ustedes, señores, acá estamos pasando el valor. ¿Sí? La variable a está entre corchetes, entonces el valor. Y le vamos a pasar a través del registro RC. Entonces, en ese registro, el programa principal, ¿sí? Le va a dejar el parámetro. Ese es un paso de parámetros por valor, señores. Muy sencillo. Y una vez que le pasamos el
parámetro o los parámetros si hubiera más de uno, podemos llamar entonces a la subrutina. En este caso, la subrutina tiene este nombre. Ok, acá hemos escrito la subrutina. Y lo que es la etiqueta, el nombre de la etiqueta viene a ser el nombre de la subrutina de la función. En un lenguaje de alto nivel en C++, ¿cómo se llama a esa función que tiene el mismo nombre? El nombre de la función de la subrutina, entre paréntesis, escribimos los parámetros. En este caso es un paso de parámetros por valor. Acá está el nombre de la variable cuyo valor le estamos pasando, ¿sí?, a la función square. Bien, el call vamos a ver dentro de un momento, vamos a repasar. Lo que va a hacer es guardar la dirección de retorno, que es la dirección de la siguiente instrucción, donde tiene que regresar una vez finalice la subrutina. Okay. Y luego salta mediante un jump al comienzo, obviamente, de la subrutina para ejecutar. Ok, la subrutina, en este caso, es muy sencillo. La subrutina sabe que en el registro RCX, el programa principal le ha dejado entonces el parámetro, que es el valor de la variable A. Lo vamos a copiar al registro RAX. ¿Okay? Esto para ir acostumbrándonos, porque después vamos a ver las convenciones que hay que respetar, ¿sí? Cuando se devuelve un entero, cuando una función devuelve un entero, ese entero lo debe dejar en el registro RAX. Por eso acá yo he hecho una copia al registro RAX. Y luego voy a usar un IMUL de 2 operandos para encontrar el cuadrado, muy sencillo. Multiplico y habré obtenido el cuadrado y el resultado queda en el registro. Y con el red vamos a regresar acá. ¿Quedan algunas dudas, preguntas? Bien, si lo vemos funcionar, entonces este programa en el computador, acá tenemos señores, es nuestra variable A. 5, obviamente en memoria está en Little Endian. Vamos al comienzo. Perfecto. Fíjense dónde anda el stack una vez que cargamos el programa en memoria listo para su ejecución. En mi caso, el stack pointer está apuntando a las 58. Este es el último dato que ha sido ingresado en el stack. Es una dirección de retorno al sistema operativo Windows de Microsoft. Obviamente esto lo ha colocado el sistema operativo. No lo hemos colocado nosotros. Ok. Bien, empezamos el programa. Entonces, primero voy a copiar el parámetro al registro RCX. Ahí está, 5. Ese es todo, un solo parámetro, como ven, por valor. En realidad, un paso de parámetro por valor significa que le estamos
pasando como parámetro una copia del valor de esta variable. Ok, ahora llamamos a la subrutina que se encuentra en esta dirección, como la ven, acá está. Obviamente, a continuación del programa principal, son estas dos instrucciones y el resto. Ok, ¿cómo funciona el call? Hemos dicho, esta es la dirección de retorno. Una vez que terminemos la subrutina, tenemos que regresar después que le hemos llamado, obviamente, para continuar el programa. Fíjense que el call lo que va a hacer es almacenar en el stack esta dirección de retorno. Y luego va a saltar mediante un jump al comienzo de la subrutina. Le doy F7. Ahí está, señores. El stack se ha modificado. Ha ingresado un nuevo dato, que es la dirección de retorno, mediante un push. El call va a ser el push. ¿Okay? Y luego, como ven, he hecho un jump. Y el puntero de instrucción está apuntando al comienzo de la subrutina. Como la subrutina sabe que le han dejado el parámetro en el registro RCX, va a trabajar con ese valor, ¿no? Entonces lo va a copiar, por ejemplo, en RAX. Y lo único que tiene que hacer la subrutina es calcular su cuadrado. Entonces multiplica 5 por 5, 25. Y como ven, el resultado queda en el registro RAX. Ese es todo el trabajo de la subrutina. Y luego vamos a retornar mediante la instrucción red. La instrucción red va a recuperar esta dirección de retorno y se la va a pasar al puntero a este registro para regresar acá. Veamos si es cierto. Le doy F7. Han visto cómo se recuperó la dirección de retorno, se ha copiado al puntero de instrucciones y el programa continúa justamente después de la llamada. En este caso, entonces el programa sabe que la subrutina le ha dejado, sí, el valor de retorno en el registro R. Bueno, y en este caso lo almacena en memoria en una variable. Este red, señores, del programa principal recupera esta dirección de retorno para regresar al sistema operativo. Ok, ¿alguna duda, preguntas? ¿No? ¿Está claro? Okay. El mismo programa podríamos hacerlo también usando un modo inmediato. Como ven acá, no he definido ninguna variable. Y acá se lo pasamos el valor en modo inmediato. 5 al registro RC. Lo demás es igual. En C++ sería directamente colocar como parámetro el valor inmediato, ¿sí? La constante 5. Ok. Bien, ahora un segundo programa. Un segundo programa. Vamos a hacer una función que recibe dos parámetros.
Antes hicimos con un parámetro, ahora con dos parámetros. Ok, el programa es muy sencillo. Vamos a definir dos variables A y B con estos valores iniciales y una variable C no inicializada. El programa consiste en llamar a una subrutina. Le vamos a pasar como parámetro los valores de A y B. La subrutina lo que va a hacer es la suma de A más B. Una vez que regresemos y el programa, la subrutina haya realizado la suma, lo vamos a guardar en memoria en la variable C. ¿Okay? Bien, entonces obviamente en este caso, señores, en este caso, tenemos que pasar dos parámetros. O sea, el primer argumento que vamos a pasar a la subrutina, primer argumento por valor, y lo va a recibir como parámetro, si la subrutina en el registro RCX, lo vamos a hacer por valor. Entonces pasamos el valor de la variable A, que está entre corchetes, y luego al registro RDX el valor de la variable B. Entonces, son los dos argumentos que le pasamos a la subrutina, y la subrutina ¿sí? Los va a tomar como parámetros en estos registros, y como ven, obviamente es por valor. Luego podemos llamar, una vez que le hemos pasado los parámetros, podemos llamar a la subrutina. En este caso la he llamado sumar. Y acá está, señores, la subrutina, que lo que va a hacer es calcular A más B. Este sería en C, C++, la definición de la subrutina. Sumar recibe dos parámetros A y B del tamaño de 64 entero de 64. Y regresa también y como resultado un entero de 64. Bien, la subrutina es muy sencilla. Copio, igual que hicimos el anterior programa. Si copio el valor de A al registro RAX y luego le digo sume, que voy a sumar lo que hay en RAX más en RDX está el valor de la variable B. ¿Qué tendríamos como resultado en RAX? A más B. Y el red nos va a devolver ¿a dónde? A la siguiente instrucción. En RAX, el programa principal sabe que la subrutina le ha dejado la suma y lo almacena en la variable de memoria que le hemos reservado. Habremos efectuado la suma de A más B y asignado la variable. Y terminamos el programa. A ver, rápidamente, si es que hubiera alguna duda, entonces, a ver. Acá. Bien, vamos al comienzo. Bien, ahí está el paso de parámetros, señores. El primero 10 en RCX, el segundo 20. La subrutina lo recibe en estos registros y va a sumar. Esta es la dirección de retorno.
Hacemos el call, va a almacenar mediante un push esta dirección de retorno. Estamos al comienzo de la subrutina. ¿Qué hace la subrutina? ¿Cuál es su trabajo? Realizar la suma de 10 más 20. Primero copia el 10 y luego le suma el 20. 1 es 30. Habremos sumado 10 más 20, 30. Y la subrutina lo deja como debe ser en el registro RAX, el resultado de la suma. Regresamos, va a ser un pop y vamos a regresar. Hemos terminado la subrutina. En RAX va a haber la suma y lo guardamos en la variable C y finalizamos el programa. ¿Alguna pregunta, dudas? Ok. Ahora, señores, un ejemplo de 3 parámetros. Bueno, prácticamente es siempre lo... Les dejo como ejercicio este mismo programa que suma A más B. Ok. Háganlo por un paso de parámetros por referencia. Ok. Acá lo hemos hecho por valor. Ok. ¿Cómo sería un paso de parámetros de 3 parámetros? Bueno, es lo mismo. Por ejemplo, tengo 3 variables con estos valores. Dijimos que lo que queremos hacer es llamar a una subrutina que nos devuelva el mayor de estos 3 números, que obviamente va a ser 20, ¿no? Y luego el número mayor lo almacenamos en esta variable. Bien, en C++, si la subrutina se llama mayor, paso 3 parámetros. Okay. Acá los tenemos. Igual que antes, el valor de ANSX, el valor de DNX y el valor de C en R8D. Estamos a nivel de doble. Están los 3 pasos de parámetros por valor. Llamamos ahora la subrutina. Esta sería la definición. Recibe 3 parámetros. X, Y, Z a nivel de int entero de 32. ¿Qué hace la subrutina? Bueno, tiene que encontrar el mayor. Entonces, una forma de hacerlo es empezar. Compara A con B, porque en SX le hemos pasado el valor de A y en E de X el valor de A. Si resulta, estoy usando jump greater o equal greater porque son con signo. Okay, no voy a usar acá above. Ok. Entonces, si se cumple que A es mayor o igual a B, sabemos que en SX tenemos el número mayor. Okay. Y entonces nos queda comparar con C. Ya comparamos A con B, ahora como A es el mayor, sabemos, comparamos entonces con C. ¿Ok? Si se cumple que A es mayor que C, bueno, entonces habremos encontrado, ¿sí?, el mayor. Si no, ok, en R8D tendremos el mayor y lo dejamos en EAD para que me devuelva el valor. Bien, eso sería todo.
Acá está. Listo, vamos entonces. Pasamos los tres parámetros, 10 menos 30. En complemento 2 y 20. Vamos a encontrar el mayor de esos tres números. Voy a la subrutina, empieza la comparación. Acá comparamos si lo que hay en SX, que es 10, es mayor que lo que hay en EDX, que es menos 30, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en SX, que es A, tendremos el número mayor. Entonces, se cumple. Ahí está la flechita. Porque 10 es mayor que menos 30. Ahora me falta comparar. Entonces, en SX tendremos hasta el momento el mayor. Me falta comparar con si 10 es mayor que 20. Okay. Ahí está la comparación. Obviamente 10 no es mayor que 20. Este jump no se ejecuta. No cumple que sea mayor o igual. Es menor. Y en R8 de 20 tendremos el número mayor. Y lo guardamos para que la función lo deje en el registro RAX y regrese. En regresemos ya tenemos el número mayor en EAX y lo guardamos en una variable de bien. Preguntas, dudas. Ahora, señores, vamos a hacer un programa que sume los elementos de un arreglo. Pero para eso vamos a usar una subrutina. Una subrutina le vamos a pasar entonces los datos necesarios, los parámetros necesarios y la subrutina, la función me debe devolver la suma. ¿Ok? A ver. Ok, acá lo tenemos, señores. Entonces, defino un arreglo cualquiera. En este caso son 10 elementos. Lo llamo arreglo. Y n va a ser el número de elementos del arreglo. Y quiero que una vez que volvamos de la subrutina, almacenar el resultado de la suma justamente en la variable suma. ¿Cuántos parámetros hay que pasar a la subrutina? Señores, esto se hace tranquilamente en un lenguaje de alto nivel. ¿Cuántos parámetros tengo que pasar a la subrutina, a la función que me hace la suma? Dos. Uno. No. No. Señores, esto es programación. ¿No? ¿Qué es esto? Nadie. Señores, 2 parámetros si quieren. 2 parámetros. Lo pueden hacer en un lenguaje de alto nivel tranquilamente. Ahí está. ¿Qué recibe
¿Qué recibe la función, la subrutina? La voy a llamar sumar. Le voy a pasar a la subrutina por valor todos los elementos del arreglo. ¿Sí o no? No. Obviamente que no, señores, imagínense. Lo que voy a hacer es pasarle por referencia la dirección de memoria donde empieza el arreglo. Ahí está, señores, lo que recibe en CC++. Ahí está el asterisco. Significa que la subrutina, la función recibe la dirección de memoria donde empieza el arreglo. Estos señores lo pueden hacer en un lenguaje de alto nivel. Y luego, por valor, le voy a pasar el número de elementos para controlar, obviamente, el sí. Señores, repito, esto lo pueden hacer en un lenguaje de alto nivel. Bien, ¿cómo serían hacerlo? Dos parámetros. De izquierda a derecha. El primer parámetro lo voy a pasar por referencia. Hemos dicho, es suficiente pasarle la dirección de memoria donde comienza el arreglo. La función necesita saber solo eso. No hay para qué pasarle por valor todos los elementos del arreglo. Bueno, y esto, señores, ya lo hemos visto. Este es un paso de parámetro por referencia. Esto no está entre corchetes. Lo que le estoy pasando es, sí, la dirección de la variable arreglo, que es justamente la dirección del primer elemento del arreglo. Y luego, por valor, entre corchetes, le voy a pasar el número de elementos del arreglo. Entonces, señores, dos parámetros, uno por referencia y el otro por valor. Y luego voy a llamar a la subrutina. La subrutina la voy a llamar sumar. Y cuando regresemos en EAX, yo tendría que encontrar la suma y lo almaceno en la variable suma. Bien, veamos la subrutina. Voy a usar un índice escalado. Me aseguro que un registro, por ejemplo, en este caso, yo tomé el R10, me aseguro que esté en 0. Obviamente, el primer índice es 0. Y luego también me aseguro que donde voy a ir almacenando la suma, este va a ser el acumulador de suma, también esté inicialmente en 0. Bueno, esto en realidad ya lo hemos visto nosotros. Y luego le digo sume. Como estoy a nivel de doble, sí, doble. Entonces, sume lo que hay en AX. Y acá, señores, fíjense que la subrutina que ha recibido en RCX, ¿qué ha recibido en RCX? La dirección de la red. La dirección de la red. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos sin la subrutina, hacíamos exactamente esto? Más, obviamente, por el índice por la escala que es 4, pues estamos a nivel de...
¿no? En alto nivel sería suma, sumamos igual, arreglo. Tenemos que hacer variar el índice de 0, un for, por ejemplo, que es este de acá. Bien, luego habremos sumado el primer elemento, incrementamos el índice, comparamos. ¿Con qué comparamos? ¿Qué hay en RD? El número de elementos. Entonces, ¿qué conoce la subrutina? Conoce la dirección del arreglo y el número de elementos. Con eso podemos manejar la subrutina. Puede manejar entonces el ciclo para sumar entonces los elementos del arreglo. Veámoslo. Ok, mi stack está en la 58. Vamos a ver nuestro arreglo. Ahí está, señores, 10. 10, 20, etcétera, etcétera. Si lo quieren, lo podemos ver entero. Supongamos que son con signo de 32. Ahí está mi arreglo, 10, 20, 30, 40, hasta el 100. Ok, vamos al comienzo. Sacar este breakpoint. Ok, ahí está el comienzo. Bien, entonces, señores, fíjense lo que le vamos a pasar a la subrutina. Un parámetro por referencia, que es justamente donde empieza el arreglo, que es la 4030. No tendría sentido pasar todos estos valores. En EDX vamos a pasar 10 para controlar el ciclo. Entonces, dos parámetros y ahora llamamos a la subrutina que se va a encargar de sumar. La dirección de retorno es eso, hacemos el call. Esta es la dirección de retorno. Bien, una forma de hacerlo entonces la sigue. Me aseguro con R10 puede tomar otro registro. ¿Sí? Me aseguro que el índice empiece en 0. Igualmente, donde voy a ir acumulando la suma, que va a ser en el registro A. ¿Por qué el registro A? Porque tengo que dejar la subrutina, tiene que dejar la suma, ¿dónde? En el registro A, ¿no? Entonces, voy a ir sumando en el registro A. Entonces R10 ya debe estar en 0, sí, efectivamente. Pero nos aseguramos, no pasó nada. Ahora sí, acá vamos a limpiar esto porque queda en 0. Porque ahí vamos a ir acumulando la suma. Justamente at EAX. Ok, ¿qué hay en RSX? El comienzo de la regla. Más la primera vez R10 está en 0. Índice 0. Por 4 será 0.
40, 30, 10 más 0, 40, 30, 10 viene acá. Y como el registro destino es de 32, va a tomar entonces un dato de 32 bits de la memoria y lo va a sumar lo que hay en AX. La primera vez en EAX está en 0. Ahí está, señores, sumó el primer elemento. 10. Incrementamos el índice. Obviamente vamos a incrementar el índice. Y ahora obviamente necesito un control de ciclo. Comparamos si el índice llegó a cuánto. Ahorita el índice está en 1 y R de X está en 10, ¿no es cierto? Y acá tenemos un salto, si es menor, obviamente en este caso es menor, cuando yo le doy F7 se tiene que habilitar la flecha porque se cumple. 1 es menor que 10, por supuesto. Bien, y así sucesivamente. Okay. Podemos poner acá un breakpoint para que cuando salgamos veamos qué pasó antes del regreso. Le doy F9. Ok, ya realizó toda la suma. El resultado es este. Ok, este es el resultado de la suma. Ahí lo deja la subrutina. Y luego vamos a regresar al programa principal. El programa principal tenemos que regresar justamente acá. Después del call. Y lo que va a hacer el red va a ir al stack. Va a ser un pop de este valor, que es la dirección de retorno. Pueden leer acá en el comentario. Dice retorno de dónde. De 40, 15, 66. Sí, retorno a esta dirección. Que es justamente esta. Lo ejecutamos. Hemos regresado. En EAX tenemos la suma. Y lo almacenamos en la variable suma. Y acá recuperamos la dirección para volver al kernel 32 del sistema operativo. Y todo termina correctamente. Ok. Entonces, este es otro ejemplo, señores, de un paso de parámetros. Pero por un lado, por referencia y por el otro, por valor. Son dos parámetros. Y con eso la subrutina, la función puede realizar la suma, ¿sí?, del array. Ok. La próxima clase vamos a ver lo siguiente. Una pregunta. ¿Puede una función devolver más de un valor? No. No. ¿Estamos todos de acuerdo? Nada. Yo les puedo asegurar que sí. ¿Y cómo hago para que una función me devuelva más de un valor?
Señores, esto tendrían que saberlo. Esto no es assembly, es lenguaje de alto nivel. Yo puedo hacer una función que me devuelva más de un valor en un lenguaje de alto nivel. A ver, señores, supóngase que yo defino estas dos variables y quiero llamar a una función que me devuelva la suma y el producto, por ejemplo, de estos dos valores. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? ¿Y cuántos parámetros tendría que pasar a la función? ¿Quién me dice cuántos parámetros tendría que pasar a la función? Nada. Señor, esto se puede hacer tranquilamente en un lenguaje de alto nivel. Esta es la definición de la función. Cuatro parámetros. 2 por valor. Le voy a pasar 75 y 125, por supuesto, porque con eso va a trabajar. ¿Y qué es esto? ¿Qué le estoy pasando a la función? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué le estoy pasando a la función? La dirección de memoria. Sí, señor, la dirección de memoria de estas dos variables. Está el asterisco. Entonces, fíjense una cosa súper importante. La subrutina conoce la dirección de memoria de estas variables de suma y producto. Entonces puede ir a memoria y dejar el resultado de la suma y el producto. Si yo pasaría por valor, imposible que la función me cambie algún valor en la memoria. Simplemente regresa un solo valor. Bien, la próxima clase la vamos a hacer, pero repito, esto se puede hacer tranquilamente. Void, ¿por qué void? Porque en realidad no está devolviendo ningún valor. Esta función calcular no está. Bueno, lo veremos la próxima clase, señores. Entonces, ¿alguna pregunta, dudas? Para las funciones podemos utilizar cualquier registro, ¿no? No es obligatorio Sí, utilizar. la idea es la siguiente. Si yo hago un programa por mi cuenta en Assembly, bueno, yo puedo escoger cualquier registro para pasarlo. Pero si yo voy a interfazar con otro software, por ejemplo, dentro de la próxima clase, vamos a empezar a ver de usar funciones de la librería estándar del lenguaje C. Pero para eso hay que firmar un contrato, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Dónde le voy a pasar los parámetros? Porque esa función no la hemos programado nosotros, ya está programada. Pero tengo que saber dónde dejarle los parámetros. ¿Ok? Y eso, señores, a ver, para finalizar, aquí está. Esto lo vamos a ver. Por ahora no se preocupen mucho. Okay.
Entonces, si yo voy a hacer programas para sistema operativo, para compiladores, o desde un programa en Assembly voy a usar una función, ¿sí?, de la librería estándar, viceversa, de este lenguaje se llama una subrutina en Assembly, pues debe haber un contrato. Eso es lo que es la ABI, no sé si han escuchado. Microsoft, para programas de 64, ABI, Application Binary. Entonces, en pocas palabras, nos ponemos de acuerdo. Y aquí está. Yo en realidad indirectamente he usado esto. Okay. ¿Dónde tengo que dejar los parámetros? No en cualquier registro, sino los 4 primeros parámetros. Supóngase que una función tiene 4 parámetros, como estos de acá. 1, 2, 3. Tengo que dejarlo no en cualquier registro, sino en estos dos. El primero, en RCX. Bueno, eso ya lo hemos hecho siempre. El primero en RCX. Bueno, en este caso es X porque es de 30, pero el registro C. El segundo en RDX, R8 y R9. ¿Ok? Para los enteros, obviamente. ¿Ok? De izquierda a derecha. Primero paso A, B. Los restantes, como dice acá, si hubiera una función que tiene más, le pasamos más de 4 parámetros, se me acabaron los registros, se pasa a través del stack. Ok, pero en este caso de derecha a izquierda, porque al recuperarlo como es LIFO, lo voy a recuperar en el orden correcto. Y luego Microsoft, el ABI me dice que los enteros, como hemos visto en nuestro caso, ¿sí?, se regresan en RAX. Bueno, si es una división en RAX, pero siempre en el registro de... ¿Ok? Entonces esto, repito, hay que, si yo voy a usar software ya escrito, entonces hay que cumplir con estas reglas, porque si no las cosas no van a funcionar. Bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a la vez. Por ahora no es importante. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta o dudas? Bien, señores, nos vemos entonces el día miércoles. Vamos a tomar un pequeño práctico, pequeño programita con 1 o 2, máximo 3 pasos de parámetros y que la función haga algún pequeño cálculo y ya está. Yo les voy a indicar los registros a los cuales ustedes van a pasar, así que no hay ningún problema. Bien, voy a finalizar entonces, si no hay ningún... Ok, hasta el miércoles, señores, hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.